En esta ocasión le damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, donde quiera que tú estés, en la casa, en el hotel, en la prisión, en tu oficina, no importa. Algunos nos ven a través de su computadora, otros en la tableta móvil o el iPad o tu teléfono celular, como quiera que sea. Bienvenido una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia y a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana también. El título de la enseñanza del día de hoy es Política o enseñanza bíblica. Política o enseñanza bíblica. Vas a ver durante la enseñanza por qué decimos esto y quiero decirte de que yo he orado mucho para poder traer esta enseñanza y para que el Señor me guíe, porque en algunas ocasiones es un tipo de enseñanza que ofende a algunas personas. Tú me has escuchado decir anteriormente de que la palabra de Dios ofende y entonces pues en algunas ocasiones eso sucede, ofende a muchas personas y es parte de lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy. Es decir, no vamos a ofender, vamos a enseñar la palabra y es posible que alguien que esté aquí presente o que nos escuche en internet se ofenda por alguna de las cosas que vamos a mencionar. Digo esto porque hace algunos años atrás pues tuvimos la experiencia de una familia que se molestó por algo que mencionamos y decidió no venir más a la iglesia por cosas que la palabra del Señor nos enseña. Te invito en este día que tú abras tu Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, donde vamos a estar viendo la enseñanza de esta mañana. Todos nosotros hemos tenido en alguna oportunidad a alguien que nos ha preguntado, por ejemplo, en el caso de algún tipo de desastre o algún problema, esto que pasó en Oklahoma ahora hace un par de semanas atrás, o muchas cosas que han pasado, el 9/11 y tantas otras cosas más. Hay gente que nos pregunta, ¿y Dios dónde estaba, pastor, cuando eso? Y es posible que a ti te hayan hecho la misma pregunta, quizás a ti. ¿Dios dónde estaba? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y en el día de hoy vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Dónde estaba Dios y qué hacía? Yo generalmente le digo a la gente, Dios estaba donde siempre ha estado, en su lugar. No es donde estaba Dios, es donde estábamos nosotros. ¿Por qué suceden las cosas? Pero en este día vamos a ver algo que enseña el apóstol Pablo aquí en esta primera parte, es el primer capítulo de la carta a los romanos. Quiero decir primeramente que esto era una carta simplemente que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma. Es la iglesia que aún, de la cual nosotros conocemos ahora, que salió también, no solamente, sino también la iglesia católica. Nosotros anoche nos estábamos reunidos con una familia que es católica y hablábamos de esos temas. Y ellos pues anoche se abrieron con nosotros a conversar de algunos temas que no habíamos hablado anteriormente. Hablábamos sobre la cuestión de la fundación de la iglesia. Porque en algunos círculos se cree de que la iglesia católica siempre ha existido y que nació en Jerusalén y no fue así. La iglesia siempre ha sido muy clara de decir que no es una iglesia judía. La iglesia es, ¿qué cosa? Católica, apostólica y romana, no judía. No es judía, no es de Jerusalén, es de Roma. Y surge en el IV siglo, es decir, 300 años después de Cristo Jesús. Mientras tanto, la iglesia era una iglesia cristiana. Y aún en el tiempo que Pablo le escribe a esta iglesia, le está escribiendo a la iglesia cristiana de Roma. El libro de los Hechos dice también en los primeros capítulos que después de la venida del Pentecostés y después que los cristianos empiezan a compartir el evangelio y más que todo de la muerte de Esteban, dice que a partir de ese momento entonces se conocieron a ese grupo de creyentes como cristianos. No como católicos, no como pentecostales, no como bautistas, sino como cristianos. Esa era la enseñanza bíblica. Con los años después, entonces, decimos en el IV siglo, nos vamos a dar cuenta de que un hombre influyó para que, quizás tratando de hacer algo bueno, en realidad nos resultó, y ese hombre se llama Constantino. Y Constantino, que era un emperador, trató de utilizar de cierta forma a la iglesia para, él reclamaba ser también cristiano y hizo una mezcla de lo que nosotros conocemos como la política y la religión que existe ahora. Y entonces ahí se empezó a contaminar la iglesia. Y históricamente sabemos que después Constantino decide entonces irse y llevarse aparte de la iglesia a otra ciudad nueva que la llamó
en honor a él y a su mamá, Constantinopla, y allí surge, es decir, continúa lo que nosotros conocemos en parte de la iglesia evangélica cristiana o iglesia cristiana, y en Roma entonces se desarrolla la iglesia católica romana. Mientras tanto, siempre existió iglesia cristiana sin ningún tipo de nombre, absolutamente ninguno. Bueno, a esta iglesia le escribe el apóstol Pablo. Solamente digo esto como forma de introducción y de dato histórico para algunos de ustedes que quizás no conocían cómo fue la formación de la iglesia. Como dije anteriormente, mientras tanto la iglesia era simplemente cristiana. Y qué bueno que hubiera podido seguir siendo iglesia cristiana y nada más. Y fuéramos todos cristianos, aunque hay puntos de vista diferentes, diferencias entre lo que en algunas ocasiones interpretamos, creemos o practicamos, pero seguimos siendo cristianos. Sin embargo, en estos tiempos pues tú ves a muchas diferentes denominaciones. Yo no estoy en contra de las denominaciones, pero en algunas ocasiones algunos creyentes se enfocan o se encierran más en su denominación que en su fe. Decimos esto porque hay veces que se identifican más, por ejemplo, bautistas con bautistas, católicos con católicos, pentecostales con pentecostales, que simplemente todos nosotros como cristianos, a pesar de la denominación que nosotros tengamos. Y en realidad, delante del Señor, el día que cada uno de nosotros muramos y estemos en la presencia de Dios, o el día que Dios venga por nosotros, no va a existir absolutamente ningún nombre de denominación. Va a seguir siendo la iglesia cristiana a la cual Cristo Jesús formó y dio principio y fundó y por la cual dio aún su vida. Digo esto porque para poder entender lo que nosotros vamos a estar enseñando en el día de hoy, tenemos que entender de que la iglesia solamente se identifica con Cristo Jesús, o se debería identificar solamente con Cristo Jesús. Esto entonces nos da a nosotros una característica, la cual el apóstol Pablo también menciona aquí. Por ejemplo, allí en Romanos, yo espero que tú traigas tu Biblia hoy y estés listo, porque no van a aparecer los textos bíblicos en las pantallas. A las personas que ven en internet sí van a aparecer ahí en tu pantalla, pero no en las pantallas nuestras aquí en la iglesia. Solamente está no el texto, sino la cita bíblica, y yo espero que tú lo hayas buscado ahí en tu Biblia para que puedas seguir la lectura y también subrayar o hacer allí, marcar algunas notas en tu Biblia, y aparte de eso, tomar notas. Aquellos que toman nota lo pueden hacer en la mañana de hoy. Pero en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 7, esto es lo que dice Pablo, por ejemplo: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser, ¿qué cosa dice? Santos. ¿Qué dice ahí otra vez? Santos. Di conmigo, santos. Santo no es una imagen. Es decir, algunas personas han santificado las imágenes, pero las imágenes no son santas. Los santos somos nosotros. Santo quiere decir una persona que ha sido llamada por Cristo Jesús, redimida por la sangre de Cristo Jesús y escogida para algo. Y tú y yo hemos sido escogidos, número uno, para adorar el nombre del Señor, para servirle, para compartir la palabra del Señor y para muchas otras cosas más. Eso es lo que nos hace a nosotros santos. Santo no quiere decir perfecto. No tiene que ver nada con la perfección. No tiene que ver nada tampoco con el no ser pecador. Tranquilo. Claro, reconocemos de que un cristiano que haya sido lavado por la sangre de Cristo, que haya sido regenerado en Cristo Jesús, es una persona entonces que no puede estar envuelto en algunos ciertos de pecados que quizás estábamos anteriormente. Vamos a ver también hoy alguna mención sobre eso. Hay algún tipo de cambio, eso es lo que se llama conversión. Pero dentro de eso nosotros seguimos siendo pecadores, porque es nuestra naturaleza. Pecadores de pensamiento, algunas veces pecadores de lo que decimos y también pecadores de lo que hacemos, porque es nuestra naturaleza. Claro, según estamos creciendo en el Espíritu y en la gracia, y según estamos dentro de este sistema de perfección, porque la perfección no es un estado. Es decir, mucha gente dice, bueno, la persona perfecta es, no se queda ahí. La persona perfecta está siendo mejor cada día. La perfección es un proceso, no es un estado. Es un proceso donde cada día estamos tratando de ser mejor para el Señor y
delante del Señor. Dice aquí este pasaje otra vez que estos hermanos habían sido llamados a ser santos. Pero tú y yo también hemos sido llamados a ser santos porque hemos sido llamados por el mismo Cristo Jesús. Y es lo que una de las cosas que vamos a ver en esta mañana. Ahora, el centro de esta enseñanza comenzaría entonces en el versículo número 18. Versículo número 18. Y dice ahí este versículo en esta ocasión, versículo 18, dice, ciertamente, estoy en Romanos 1, 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen, dice, la verdad. Es importante que notemos esto en esta ocasión. Uno, que esta parte de la enseñanza, Pablo la comienza con una declaración. Una declaración que nos va a dar a nosotros primero, diríamos, una pista de lo que va a hablar Pablo. Y el versículo 19 dice entonces, me explico. Me explico quiere decir, ahora te voy a explicar qué es lo que quiere decir el versículo 18. Pero en este versículo 18 nos revela a nosotros de que Dios, mi querido hermano, número uno, no está callado, no está indiferente, no se ha olvidado de las cosas que han pasado, porque esa pregunta que hice anteriormente que la gente nos hace, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto y lo otro y lo otro? Dios está mirando, Dios está al día. Lo que sucede es que la justicia de Dios no se aplica como nosotros aplicamos justicia. Hay algo que Dios tiene que nosotros, bueno, al menos a mí al menos me falta mucho, no sé a ti. ¿Sabes cómo se llama? Paciencia. Dios tiene una paciencia tremenda que yo no tengo. Es limitada, déjeme decirle, la Biblia lo dice. La paciencia de Dios es limitada. Pero tiene mucha más paciencia que tú y que yo. Porque a ti y a mí, en la cultura, vamos a hablar, no por si es hombre o mujer, más que todos los hombres. En la cultura nuestra, los hispanos, muchachos, que uno se vuela enseguida. Y cuando éramos muchachos en la escuela y venía alguien y nos daba un empujón en la fila, nos decía algo, ¿qué hacíamos? Nos mirábamos para atrás, ¿qué tú quieres? Y pum, pam. Mira, otra vez acá así, ¿ves? Y enseguida empezábamos la pelea con la gente. ¿Por qué? Porque la gente no tiene paciencia. Y cuando veíamos en algunas ocasiones a algún muchacho que lo empujaban y no hacía nada o reaccionaba, entonces decía, oye, pero este está muerto, ¿qué paciencia, verdad, tiene? ¿Y hasta cuándo vas a esperar? ¿Por qué no te vides y le das una buen gasnatón a él? Eso es lo que decíamos en algunas, porque eso es la cultura que nos habían acostumbrado. Y nosotros esperamos de que Dios reaccione de la misma forma. Nosotros esperamos de que cada vez que nosotros vemos situaciones por ahí y vemos un crimen y vemos las atrocidades que vemos, que Dios actúe de la misma forma y toma, y Señor, ¿tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero dice este texto bíblico que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Viene quiere decir algo continuo. La ira de Dios continuamente se viene revelando desde el cielo. Ahora, lo que pasa es que quizás tú y yo no la veamos todavía. Algo sí yo digo. Mira, hay dos personas o dos gente o dos grupos. Vamos a hablar de personas porque uno es un grupo pero de los cuales tú no te vas a escapar. Al menos aquí en los Estados Unidos. Uno es el IRS. Tú lo sabes. El IRS, tú no te vas a escapar de esa gente. Y la otra es de Dios. Ninguno de los dos te vas a escapar. El IRS también tiene su paciencia, si tú no lo sabes. Porque yo veo mucho, inclusive a cristianos que en algunas ocasiones hacen comentarios de los truquitos que hacen para pagar menos impuestos. Y yo les digo, te voy a decir una cosa, te van a agarrar, te van a agarrar. Tarde o temprano te van a agarrar. Y cuando te agarren, papá, te van a pasar lista desde el primer día. El inventario completo desde el primer día que empezaste a hacer la primera trampa. Bueno, ¿tú sabes dónde aprendieron eso el IRS? De aquí. De la paciencia de Dios. Porque Dios también tiene un libro. Y en ese libro hay un libro donde están inscritos, dice la palabra así, que es el libro de la vida, están inscritos los nombres de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que un día se va a abrir el libro. Y si tu nombre no está escrito allí, no vas a tener parte
con Cristo Jesús. Pero también hay otro libro donde están escritas nuestras obras y las cosas que todos nosotros hemos hecho. Y el día que estemos en la presencia del Señor nos las van a pasar por ahí delante como si fuera una película. A los que han creído en Cristo Jesús, dice la palabra, que han sido justificados por la sangre de Cristo, para esas personas no va a haber condenación, va a haber recompensa, por lo bueno o por lo malo. Pero para las personas que no han recibido a Cristo Jesús, que no han creído en Cristo como su Salvador, no va a haber recompensa ninguna, va a haber castigo y juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, eventualmente Dios nos va a pasar cuenta. Pero hay otro tipo de justicia que se revela desde el cielo que nosotros no vemos y que es muy interna. Interna de dos formas. Una, a través de nuestro espíritu y de nuestras emociones. Y otras a través de nuestro físico. Y tú a lo mejor estás diciendo, pastor, explícate. Te lo voy a explicar hoy. Voy a empezar por la física primero. Tú sabes que hubo un presidente que hace unos cuantos años atrás hizo una expresión pública allí en televisión, diciendo desde que lo más interno de sus intestinos, esa fue la frase que usó, o entrañas, que en realidad es eso, las entrañas y los intestinos es lo mismo, de las entrañas dice, maldecía al pueblo de Israel. Y la Biblia dice de que el que maldiga al pueblo de Israel va a ser maldecido. Y el que lo bendiga va a ser, eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Y a ese hombre, en ese mismo lugar de las entrañas, le comenzó un cáncer. Y no lo sabía. Y duró mucho tiempo después de haber dicho eso. y quizás algunos cristianos cuando vieron aquel video decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Dios dice esto, ¿cómo es este hombre todavía continúa y continuó por varios años? Dice, no solamente repitiendo eso, otras barbaridades. Pero eventualmente le llegó el día y murió. Y yo te voy a decir una cosa, ya Dios le pasó cuenta. Pero hay otro tipo de justicia que también sucede en otras ocasiones. Y es la justicia en la emoción y en el espíritu. Me refiero a que a lo mejor tú, digo no tú, perdóname, quizás otra persona que haya cometido cierto pecado delante de Dios. Vamos a hablar de uno que no cree ser creyente quizás. Y físicamente está bien, no tiene ningún problema. Puedes ir al doctor y le pueden hacer un físico, un chequeo de eso físico total y la persona está completamente sana. Pero su corazón está contaminado. Por esa razón también sus emociones están afectadas. Y hay personas que viven en un constante martirio por la maldición que hay en su vida. Lo que pasa es que tú y yo no lo vemos. Es más, en algunas ocasiones vas a ver a personas, mira, con bienes materiales, con dinero, con casa, con carros. No estoy diciendo que todo el mundo que tiene casa y carro y dinero es así. No, esto no es lo que dije. Estoy diciendo, en algunas ocasiones vemos a algunas personas con bienes materiales, se sonríen, viajan, hacen muchas cosas que nosotros quisiéramos quizás hacer. Pero si supiéramos en realidad a cambio de qué, diremos, no, mejor estoy como estoy. ¿Entiendes eso? Porque la justicia de Dios, mi querido hermano, no es una justicia para satisfacer nuestra necesidad, que es lo que en algunas ocasiones quisiéramos. Que la justicia de Dios satisfaga nuestra necesidad. Yo tengo gran admiración por aquellas personas, por ejemplo, que van a una corte y después que X persona le mató a un hijo, un esposo, un familiar, esas personas en la corte le dicen al asesino, yo te perdono. Y mucha gente dice, pero ¿cómo tú lo vas a perdonar? Porque el hombre lo perdona, porque el hombre tiene paz. Déjame decirte, para perdonar a una persona, a un asesino, a alguien que mató a un familiar tuyo, tú necesitas conocer a Cristo Jesús. Solamente la paz de Cristo puede hacer eso. ¿Tú entiendes esto? Pero hay gente que no. Hay personas que tú los ves ahí en la televisión, en la corte, y aunque el juez le diga al hombre,
cadena perpetua o lo condenan a muerte, entonces en muchas ocasiones la familia está incómoda y molesta porque ¿cómo lo van a matar? Bueno, lo van a matar no sé, en la cámara de gas. Pero no habrá un castigo peor para él. No lo podemos meter en ácido. No lo podemos picar en pedacitos con un machete. No sé. ¿Me entiende cómo es la idea de la gente? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que la justicia de Dios satisfaga nuestra expectativa. Pero la justicia de Dios no funciona así. La justicia de Dios funciona de una forma diferente porque es Dios quien conoce a cada uno de nosotros y cada una de esas personas que dice aquí el resto. Yo creo que entiendes, mira el versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Es decir, con maldad. No son gente buena. No son gente inclusive que se equivocaron. Y yo creo que sepas una cosa. Con los años, yo he tratado o estoy tratando de aprender a diferenciar entre una persona mala y una persona equivocada. Hay una diferencia. Hay gente que no es mala, hay gente que no hace las cosas por maldad, que no son bandidos. El bandido es el que planea las cosas, fríamente, calculadoramente. Y hace todos los planes. Si voy a hacer esto y si te miras para acá, te voy a coger de espalda y después, ¿me entiendes? Ese es el tipo de persona. Ahora hay personas que no son malas, son equivocadas. No tienen una guía. Y si se les ayuda, y si se les habla, y si se trata con ellos, las personas entienden y entran dentro del camino y se arrepienten también de lo malo que han hecho, incluyendo en algunas ocasiones, ¿cómo se llama? Personas que inclusive que han llegado a matar a otra persona, un crimen. Y tú ves en muchas ocasiones el testimonio de algunos criminales que aún se les acercan. Yo he visto algunos que le escriben cartas a los familiares para pedirle a los familiares perdón. Miren, yo sé que yo hice algo malo, pero yo les pido perdón porque lo que hice fue, no sé, en un momento de ataque, en una equivocación, en lo que sea. Entonces te das cuenta de que esa persona tiene sentimiento, tiene remordimiento, tiene arrepentimiento, que es lo principal sobre todas las cosas. Pero hay gente que no. Hay gente que te dice, lo maté, y si resucita, lo mato de nuevo. Dicen algunos, yo los he escuchado, déjame decirte. Entonces ese es el tipo de gente a las cuales en esta ocasión este texto bíblico se está refiriendo a aquellos que con maldad, dice, obstruyen la verdad. Y entonces en el versículo 19 dice, me explico. Y entonces comienza diciendo lo siguiente en esta ocasión. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Y quiero decir algo en esta mañana, mi querido amigo. Escúchame esto. Desafortunadamente, con los años, la sociedad se ha ido deteriorando. Y yo le digo esto a la gente, no esperes de que la cosa mejore. Mira, la economía no va a mejorar. Los precios, la gasolina no va a bajar, y si baja no va a bajar lo que estaba antes. Cuando llegué a este país, yo me acuerdo que la gasolina estaba como a 70, 75 centavos el galón on liter, que aquello era, uno se podía dar el lujo de tener un Cadillac y gastar toda la gasolina que tú quisieras. Ahora no. Las cosas no van a cambiar a como eran antes. Y la situación moral, no solamente del país, sino del mundo entero, tampoco va a mejorar. Sabemos que la sociedad va en deterioro. Claro, esto nos debe poner contentos, no tristes. Te voy a decir por qué. Porque más se deteriora el mundo y más se deteriora la sociedad y todo lo que está a nuestro alrededor, más cerca está la venida de Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? Eso es lo que va a suceder. Entonces nosotros los cristianos, si tú quieres que Cristo venga, se tiene que poner la cosa mala. Mientras más mala, mejor. Eso quiere decir estar doblar la esquina. Porque la palabra nos empieza a dar a nosotros ciertas señales. Mucha gente dice, porque Jesús va a venir como ladrón en la noche y no vamos a saber. No vamos a saber ni el día ni la hora. Pero para los cristianos dice ahí que hay señales. Señales. Las señales dice, no te va a decir exactamente qué día y qué hora, pero cuidado que ya está casi al venir. Hay señales y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Y dice aquí entonces otra vez el apóstol Pablo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. ¿Él mismo quién? Dios mismo. Dios mismo les reveló a quién. Fíjate que está hablando de ellos, no de nosotros.
¿Ok? En esta ocasión no está hablando de nosotros los creyentes, está hablando de los no creyentes, de la gente que hace maldad e injusticia. Dice, tú dices, pero ¿cómo es posible que Pablo diga de que Dios se les reveló a esa gente? Claro que sí. Ya ellos conocen de la existencia de Dios. Y tú vas a decir, pero pastor, yo tengo amigos que son ateos, no conocen a Dios. Mira, mi querido hermano, déjame decirte algo. Para creer que Dios no existe y que las cosas se hicieron solas, hay que tener más fe que ser cristiano. Hay que tener más fe. A menos tú y yo creemos de que las cosas fueron hechas por Dios. Que tú y yo fuimos creados por Dios. Pero creer que nos formamos solo de la nada, ¡pum! Hay que tener todavía mucho más fe que un cristiano. Si tú no lo dices cuidadosamente. Por eso dice Pablo esto. Entonces en el versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene, ¿qué cosa? Excusas. Nadie tiene excusas. Es decir, si tú no crees en Dios, entonces mira alrededor todo lo que hay para que te des cuenta que nada de eso surgió solo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y en el fondo del corazón de toda esa gente, inclusive, aunque te digan que son ateos y que ellos no creen en Dios ni creen en nada, en el fondo del corazón de esa gente hay allí algo que les está diciendo, tú estás equivocado y tú sabes que hay algo allá afuera más grande que tú, que fue quien creó todo esto. Lo que pasa es que yo creo que tú entiendes, esto es parte de lo que el diablo siembra en el corazón del ser humano. Y lo ha sembrado en nosotros, lo sembró en un tiempo. Porque el mismo Pablo dice de que todos nosotros en algún tiempo andábamos en otros caminos. En algún tiempo éramos como ellos. Pero ahora hemos sido renovados por la sangre de Cristo y también Cristo renueva nuestra mente, nuestra forma de pensar. Hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Pero la principal primero la hace Cristo Jesús. El resto lo hacemos nosotros. Me refiero a la renovación de nuestra mente. Ahora, antes de nosotros tener la mente renovada, éramos igual como unos de estos. De estas personas que pensábamos que no existía Dios. Quizás algunos dicen, bueno, pero yo creía en Dios, pastor, yo creía en Dios. Pero déjame decirte, creer en Dios y no servirlo y no amarlo es como no creer. Es exactamente lo mismo. Pero todavía hay mucha gente que creen que Dios no existe y dice aquí, no hay absolutamente ninguna excusa para ello. Y dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios. Otra vez. Fíjate que dice este texto de que todos nosotros de alguna forma hemos conocido a Dios. No estamos hablando de haber conocido el Evangelio. No estamos hablando de haber conocido a Cristo Jesús. No estamos hablando de haber conocido el plan de salvación. Estamos hablando de haber conocido, de tener conciencia de la existencia de algo mayor que generalmente los no cristianos no le llaman Dios, sino le dicen naturaleza. Para justificar que en realidad hay algo mayor que ha creado todo lo que hay, dicen la naturaleza. Lo que están tratando de hacer es de quitarle crédito a Dios. ¿Tú entiendes esto? Por eso usan esa frase. Pero yo por eso le digo a la gente cuando hablo sobre este tema, a aquellos que no creen, lo que tú le llamas naturaleza, la palabra lo llama Jehová Dios. Jehová Dios. Ese es el creador. Y dice otra vez el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué estamos hablando aquí? De lo primero que hace la gente cuando se aparte de Dios. ¿Cae en qué cosa? En la idolatría. En la idolatría. Y déjame decirte una cosa. En muchas ocasiones no estamos hablando en esta ocasión de la idolatría de un santo específicamente, de una imagen. Porque fíjate que en esta ocasión dice aquí de que tiene varias formas. Aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque esto da imagen a muchas cosas que nosotros también
anteriormente, pero desgraciadamente algunos cristianos todavía, a pesar de ser cristianos, lo siguen haciendo, siguen idolatrando algunas cosas que no es Dios. No estoy diciendo algunas personas, algunas cosas. Algunos son idólatras de su casa, de su carro, de su dinero, de su bote, de otras cosas más. Algunos son idólatras aún de su propio cuerpo. Estaba leyendo el otro día en la escritura, un artículo, gracias, un artículo en internet era psicológico, sobre la expresión de Facebook, es decir, lo que Facebook nos muestra en algunas ocasiones. Y quizás, si alguno de ustedes lo ha hecho, me disculpa, no estoy tratando hoy de ofender a nadie, pero tú no has visto esas fotografías que la gente es así en el baño y se toman una foto ellos mismos en el baño, ¿te has fijado? En un espejo. Digo en el baño porque la mayoría son en el baño, pero hay veces que otros no son en el baño, son en otros lugares. Pero se toman fotografías de uno mismo. Y la gente se toma así, y así, y así. ¿Tú no te has fijado eso cómo es? Tú sabes que eso es idolatría personal. Eso es lo que se llama principio del culto a la personalidad. El culto a la personalidad. Algunos hombres o mujeres que hacen ejercicio y se ponen, dicen algunos papeados, fuertes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No es por la salud, tú sabes. No hay nada malo en que te veas bien. Pero cuando ya uno se empieza a tirar fotografía para verse uno mismo, tienes un problema. Dice uno, oye, me veo bonito, casi que me enamoro de mí mismo, dicen algunos. Ajá, el ego. Y tú ves aquellos que caminan, andan por la calle y de pronto pasaron por una ventana o por un espejo y dicen así, ese soy yo, mira, qué bien. ¿Tú te has fijado? Claro, otra vez, no es nada malo verse bien, todo lo contrario. Es importante que nos veamos bien. Es importante tener una buena imagen. Qué bueno si todos pudiéramos ser flacos. Yo quisiera quitarme la barriga, sería buenísimo, chévere. Pero hay un problema. Uno dice, óyeme, cuando empiezo allá a caer en este tipo de sensacionalismo y no nos damos cuenta porque pensamos que cuando la Biblia se refiere aquí a la idolatría, es la idolatría de las imágenes y los santos y de que uno se arrodilla allí y le hace una serie de rituales y demás y todas estas religiones paganas que nosotros conocemos en algunas ocasiones, que entre música y comida y una serie de cosas, hay gente que le sacrifica a algunas imágenes y santos hasta lo que no tiene y sacrifican hasta lo que debería ser para sus hijos y para su familia, para algunas de estas imágenes, desgraciadamente. Pero déjame decirte una cosa, esto es solamente el principio, mi querido hermano. A lo mejor hay veces que tú ves por ahí a gente que no es ni espiritista, ni santera, ni nada por el estilo, pero todavía están dentro de esta situación. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y de la palabra de Dios y del mensaje de Dios y de la vida cristiana, mi querido hermano, automáticamente lo primero que hacemos es que nos convertimos en unos idólatras. Idólatras de muchas cosas. Hay cristianos que son idólatras del dinero porque se roban el dinero de Dios. ¡Auch! Porque en vez de darle a Dios lo que le pertenece a Dios, y tú lo sabes que según la palabra de Dios, el principio bíblico para dar es el 10%, se quedan con él. Y eso es una muestra de idolatría también. Y entonces el versículo 24 nos empieza a dar razones de por qué. Dice, por esto Dios los entregó. Circula ahí en tu Biblia esa palabra, los entregó. Dios los entregó. No los entregó el mundo, no los entregó ni Satanás. Dios los entregó. Dice, número 1, a los malos deseos de sus corazones. Eso es lo primero. Dice que los entrega a los malos deseos de sus corazones. Es decir, cuando hablamos de lo entregó, el tipo de expresión en el idioma original es como cuando tú vas a cargar a una criatura, a un animal. Y yo en algunas ocasiones he dicho esto, mira, para nosotros los pastores es muy diferente trabajar con ciertas personas que con otras. Y yo hay veces que hago esta analogía aquí y la gente se ríe. En la iglesia tenemos ovejas, se supone que tengamos ovejas. Pero entre las ovejas hay unas que parecen ovejas, pero no son ovejas.
¿Y son qué cosa? Bueno, hay unos que son cabritos y otros que son chivos y otros que son... Y el lobo es peor. El lobo es peor porque el lobo se viste también de oveja. Ahora, una de las características con la oveja es que tú la puedes cargar. No solamente que la puedes cargar, mira, la puedes cargar aquí, te la puedes echar al hombro o te la puedes poner aquí atrás con las patas para adelante. Como tú te la pongas, la oveja no se queja para nada. Cuando tú la cargas, ella se deja. No se queja. Cuando más quizás se ve, pero no hay ningún problema. Pero tú no haces eso con el chivo, papá. No puedes. No, porque el chivo empieza a patalear. Y el chivo tiene la tendencia a hacer ¿qué cosa? Mira, te hace así. Y empieza con los... diciéndote, yo tengo tarritos. ¿Me entiendes? ¿De dónde tú crees que salieron los tarritos del diablo? Es decir, como símbolo, no que el diablo no tiene tarro, porque eso no la Biblia no lo dice, pero como símbolo la gente. Porque tú ves la diferencia entre la chiva, es decir, la oveja y el chivo, y el chivito o el cabrito en algunas ocasiones. Que empieza. Y entonces llega el momento que tú no lo puedes sostener y tú sabes qué tienes que hacer, lo que dice aquí, entrégalo. Let go. Entrégalo. Eso es lo que tú quieres. ¿Tú no quieres la protección mía? Ok. Aquí está. Ahí está el lobo. Corre. Eso es lo que hizo Dios. Dice aquí, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual. Escucha esto. ¿A qué cosa dice? A la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Es decir, ya hay una mezcla aquí. Ya no solamente estamos hablando de la idolatría, sino también hay ahora un tipo de desorden que empieza con el sexo, porque eso es lo más común entre nosotros los seres humanos. Y estamos hablando entonces ahora de la cuestión moral o ética. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó otra vez, fíjate esto, otra vez, los entregó ¿a qué cosa ahora? Dice, a pasiones vergonzosas. ¿Qué quiere decir pasiones vergonzosas? Mi querido hermano, una pasión es simplemente un sentimiento descontrolado que nosotros no podemos controlar, de deseos que nosotros quisiéramos cumplir o saciar y no hay forma que nosotros lo pudiéramos controlar. Pudiera ser el alcoholismo, pudiera ser las drogas, pudiera ser la dependencia de la pornografía y de tantas otras cosas más. En algunas ocasiones el cigarrillo, porque hace daño, muchas otras más. Si nos pusiéramos a hacer una lista de todas las pasiones vergonzosas, mi querido hermano, desgraciadamente parte de la sociedad que nosotros vivimos ahora están metidos en este tipo de vida de pasiones vergonzosas. Y dice aquí de que Dios entonces los dejó en eso. Dice, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Lesbianismo, correcto. Y continúa entonces diciendo aquí, versículo 27, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Cómo se llama eso ahora? Homosexualidad. No tengan miedo de decirlo. Porque la gente dice, homosexuales. Sí, lesbianismo. Es lesbianismo y homosexualidad. Por eso el título de esta enseñanza es política o enseñanza bíblica. Porque en algunas ocasiones cuando hablamos de este tema la gente dice, ay, ya el pastor empezó a hablar de política. No, esto no es política, mi hermano. Esto es enseñanza que Dios nos da a nosotros desde el principio. Aquí está. Que el gobierno en estos momentos lo use como una forma de hacer política es otra cosa diferente. Y que el gobierno y la sociedad traten de imponer a los cristianos que la vida homosexual está bien y es correcta para algunas personas, delante de la luz de la Biblia es un pecado y es incorrecto. Lo que pasa es que hay muchos cristianos, aún desafortunadamente, que se están acostumbrando y amoldando a la filosofía del mundo. Esto es lo que dice la palabra de Dios aún. Y mira, fíjate de esto.
Yo creo que te des cuenta en ambas menciones, tanto en el uso de las mujeres, de las mujeres y de los hombres, hay una palabra aquí que aparece en esta ocasión, que es la palabra, dice, relaciones naturales con la mujer, en este caso, en el caso de los hombres. Y en el versículo anterior, también el versículo 26, dice exactamente así, cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Cuando hablamos de relaciones naturales se refiere a que lo que Dios normalmente creó, naturalmente hablando, fue a un hombre y a una mujer. Eso es lo natural. Y lo contrario de natural, ¿qué cosa es? Pero lo contrario, el antónimo de natural, ¿qué cosa es? Artificial, no sobrenatural, no, sino artificial, extraño, contrario, incompatible, curioso. Lo natural, mi querido hermano, lo normal, y quizás si usamos lo normal, sabemos que lo contrario es anormal. Lo normal, lo natural es hombre con mujer, no hombre con hombre y no mujer con mujer. Y tenemos que tener mucho cuidado que nosotros los cristianos no seamos inyectados, afectados por esta filosofía de mundo donde se está aceptando de que está bien hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora quiero decir esto en esta mañana y para aquellos de ustedes que nos escuchan en internet. Yo personalmente como pastor y este ministerio no estamos en contra ni rechazamos a los homosexuales porque Jesús ama a los homosexuales. Pero Jesús no acepta la vida homosexual. Es más, voy un poquito más allá. Yo conozco personas que tienen tendencias homosexuales, cristianas, salvas y creo que se van a ir a la presencia de Dios, al cielo. Quizás algunos de ustedes más que todos, si tú eres un cristiano legalista ahí en el internet, te vas a volver loco con lo que dije ahora en este momento. Capaz que marques este video para enseñárselo a alguien. Hazlo, qué bueno, porque eso es lo que queremos, que lo compartas con la gente. Hay personas con tendencias homosexuales que son cristianas y son salvas. Tienen tendencias, pero no practican la vida homosexual. Hay una diferencia. Hay personas que tienen tendencia al alcoholismo, a beber alcohol, pero no toman alcohol, no son borrachos, pero sienten la tentación. No todos nosotros tenemos las mismas tentaciones. El diablo conoce cuáles son nuestras debilidades y por ahí nos ataca. Si de tu debilidad es el alcohol, con eso te va a atacar. Si tu debilidad es la droga, con eso te va a atacar. Si tu debilidad es el sexo, con eso te va a atacar. Si es la pornografía, con eso te va a atacar. Si es la homosexualidad, también. Hay hombres cristianos que le han entregado su vida a Cristo, pero confiesan todavía, pastor, yo todavía tengo la tentación de la atracción a otro hombre. Son atracciones. Ah, pero espérate, no te vayas muy lejos. Nosotros los hombres, aún casados y pastores, también tenemos la tentación de atracción a otras mujeres. ¿Sí o no? Claro que sí. Si somos sinceros, tenemos que decir que sí. Algunos dicen, se ponen a orar, o sea, a leer la Biblia. No escuché lo que dijo el pastor, no escuché, amén, hello, no. Pero si son sinceros, van a saber de que los hombres y las mujeres también. Las mujeres también le echan el ojo de pronto, mira que cómo está. El marido mío está gordo y barrigón, pero este se ve bien, mira, chévere. ¿Sí o no? Hermanitas, amén. Claro. Hermanos, son tentaciones. Ahora, es parte de la naturaleza. Ahora, hay mujeres, escucha esto. Tranquilo. Yo no estoy diciendo todas las mujeres y todos los hombres tienen exactamente el mismo tipo de tentación. Es más, te voy a decir una cosa. En algunas ocasiones, dado a la edad, en algunas ocasiones, dado a la experiencia que tú has tenido, en algunas ocasiones, dado a la madurez espiritual, a muchas cosas, muchas de estas tentaciones o muchas de estas tendencias van a cambiar. Van a cambiar. Es más, aquellos que son casados lo saben, aquellos que son casados ya con muchos años de casados saben de que a lo mejor ya tú, si aún tú mantienes relación sexual con tu esposa o con tu esposo, a lo mejor no era tan seguido como cuando tenías 20 años, ¿sí o no? Claro.
Porque nos damos cuenta que con los años ya esa super necesidad y la bilirrubina que teníamos por dentro, y aquello va bajando y va bajando y va bajando. Y llega el momento que no te impresiona tanto, no te impresiona. Yo sé que algunos se andan riendo porque si yo todavía, qué bueno, ponle batería nueva. Algunos le ponen Duracell. Y eso está muy bueno, qué bueno que lo hagan. Pero hay cambio, hay cambio. Entonces, eventualmente, con los años no nos vamos a sentir quizás tan atraídos a algunas tentaciones como anteriormente. Cuidado, atención con esto. Tentación y pecado no es lo mismo. Tentación es sentir el deseo de hacer algo. Mientras tú sientas el deseo, no tienes problema, está justificado. Pero cuando pasas del deseo a la acción, caíste en pecado. Bueno, lo mismo pasa con los homosexuales y las lesbianas. Hay mujeres lesbianas y homosexuales que sienten el deseo, pero no cometen el pecado. Se aguantan. Igual que a veces que tú sientes el deseo de fumarte un cigarro porque a lo mejor fumabas antes. O sientes el deseo de tomarte una cerveza o un whisky porque lo hacías antes. Pero ahora te aguantas porque lo haces en fuerza en Cristo Jesús. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que hacemos nosotros los creyentes ahora. ¿Ok? Y cuando empezamos a reclamar esas bendiciones, entonces que nos damos cuenta que empezamos a recibir el poder de Dios. En el día de ayer hablamos con este matrimonio que les mencioné al principio, que ellos son católicos y por la costumbre, pues, bueno, hablábamos sobre la cena del Señor que vamos a tener en esta mañana y decíamos, hablamos de los elementos del pan y del jugo de uva. Y entonces una de las cosas o del vino, ¿no? Lo que es vino. Entonces una de las cosas que se comentaba allí era si nosotros usábamos vino o jugo de uva, porque yo usé la expresión jugo de uva. Y dice, ¿y por qué no vino? ¿Por qué no vino, Robert? Dice, porque si no es vino no es real. Y digo, ¿quién no? ¿Quién dijo? ¿Por qué no? Digo, si en primera de que la enseñanza bíblica de Cristo Jesús no pone su atención o su centro en los elementos, sino en el acto que nosotros estamos realizando. Número uno. Pero te voy a decir por qué no vino y por qué usamos jugo de uva. Porque si una persona en la congregación que haya tenido contacto o problema de alcoholismo severo, escuche severo, cuando digo severo, yo conozco personas de alcoholismo que han estado en una semana en un hospital con una manguera por aquí y otra por aquí para poder limpiar el sistema. Y tanto los médicos y los profesionales, y lo hemos visto por experiencia, le aconsejan: tú no puedes tener más contacto con alcohol ninguno, ni con una cervecita, ni con un poquito de vino, porque eso es suficiente para, eso se llama en inglés un trigger, ¿no? En español es como un gatillo, algo que activa, un trigger. Es decir, muchachos, tú le das un poquito de vino a alguna de esas personas y se vuelven locos y los pierdes otra vez, porque algunos, desgraciadamente, algunas personas, las debilidades son tan grandes en ellos, tan grande que se descuidan, caen otra vez en el alcoholismo. Y mucha gente dice, porque no eran cristianos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La palabra dice claramente, Pablo dice claramente que mientras más grande es nuestra debilidad, más grande es la presencia de Cristo Jesús en mi vida. El problema es que mucha gente se siente que son, yo soy el bárbaro, yo tengo fuerza, yo puedo hacer esto y tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es muy buena. Pero dice la palabra que la presencia de Dios, la fortaleza de Cristo Jesús se muestra en nuestras debilidades. Y mientras más débil soy yo, más fuerte es Cristo Jesús en mí. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad de proteger a algunas de estas personas para no hacerlos caer en tentación. Como quiera que sea, cuando nos apartamos de Dios, empezamos a caer en este desorden sexual. A lo mejor algunos de ustedes digan, pastor, mira, yo viví muchos años sin ser cristiano y yo nunca fui ni homosexual ni lesbiana. Bueno, yo entiendo eso. Mi abuelito, que nunca fue cristiano, nunca, jamás, él, por parte de mi papá, él no fue creyente, él no está en la presencia del Señor, se murió sin haber creído en Cristo. Sin embargo, era un hombre que no decía una mala palabra, que yo era, una educación como hablaba. Y una cosa que yo siempre le escuché decirle, dice, yo me pudiera ir al infierno por lo que sea. Dice, pero por homosexual no. Decía, como una forma de broma, decía él. Era una broma, ¿no? Decía, yo por homosexual no, yo me voy por lo que sea, pero cuando yo llegue allá, ahí sí, esa no me la van a cantar a mí.
como forma de broma, pero no se fue al cielo, no se fue a la presencia de Dios. Entonces a lo mejor tú no tienes una vida homosexual o tú no tienes una vida lesbiana, pero dice la palabra aquí, dice Pablo, que lo primero que aparece en nosotros es el desorden sexual. Y lo más común entre nosotros, más que todos los hispanos, es el desorden sexual desde que somos chamaquitos. Porque es muy práctico, es decir, muy común, muy normal en los hispanos, tanto en nuestros países como aquí, que cuando el niño tiene como unos 15 años, ¿qué es lo que hace el papá? Mijo, vamos que te voy a llevar por ahí a dar un paseíto para que conozcas las cosas de la vida. Y entonces exponen a los jovencitos a relaciones con prostitutas y muchas otras cosas más. Tú sabes que eso es normal. No solamente eso, generalmente la mamá dice, la niña de la casa y el niño ¿de dónde? De la calle, para adelante, no importa, el muchacho, cuidado con que la muchacha salga embarazada, pero si el muchacho embaraza a una niña, es un crédito, le dan, hasta fiesta le hacen, muchacho, ya es un hombre. Y entonces sin darnos cuenta, los estamos metiendo en esta cultura, en esta filosofía de desorden también sexual. Y déjame decirte una cosa. Hay mucho desorden sexual en mucha gente. Te lo digo porque como pastor yo he tenido en mi oficina mucha de esta gente que llegan y se sienten delante de mí, pastor, bueno, yo soy activo sexual desde que ocasiones y llegan en el momento que se confunden tanto que no saben si lo que quieren es novio o novia o los dos al mismo tiempo. Están más que confundidos. Porque eso es lo que pasa con el pecado en la vida de la gente, lo dice la palabra. Y dice, continuamos ahí en el versículo 27, otra vez dice, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos a los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Hablando de castigo, acuérdense que el último castigo, la última justicia que trajo, juicio que trajo Dios sobre esta situación, todavía continúa por ahí. Como resultado es el SIDA. El SIDA. El SIDA no salió, no fueron los perros ni los monos, porque eso es lo que decían, los monos le pegaron. ¿Qué mono ni mono? Surgió por el hombre y la mujer en desorden sexual. Antes que eso había otras cosas. Y había muchas enfermedades venéreas que se han convertido también en enfermedades malignas. Que son sexuales, me refiero. Pero como el SIDA no se había conocido ninguna. Y quién sabe si todavía Dios tenga algo más. Versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, es decir, que se vaya Dios al diablo, simplemente esa es la expresión de mucha gente, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Quiere decir, escucha esto, depravación mental quiere decir que ya no solamente la práctica física, sino ahora la infección te llegó a la cabeza, al cerebro, papá. Dice, depravación mental, para que hicieran lo que no debían de hacer. ¿Cuántas noticias recibimos ahí? Lo vemos todos los días en las noticias de los problemas estos de gente, de hombres que abusan de niños y mujeres de niños también, es decir, viceversa. Increíble. Eso es depravación mental. Estoy hablando de un abuso, pero extremado. Físico, sexual, psicológico, emocional, terrible. Versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad. Y mira lo que dice ahí, anótalo, ráyalo. Perversidad, avaricia y depravación. Fíjate cómo están bien marcadas. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Mira la lista. Mira la lista. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son sensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Esto es una frase fuerte, pero lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. La sociedad está desgraciadamente, terriblemente corrompida.
Y pudiéramos añadir a esto en este día algo de lo cual yo iba a hablar, pero por falta de tiempo. No, en realidad no hablar hoy, sino por mención. Y originalmente cuando preparé esta enseñanza dije, lo voy a hacer en dos partes, pero no pensé, ya la primera parte está hecha. Porque el 16 de agosto del 2009, ya hace casi 4 años, yo enseñé acerca del tema del aborto. Y el aborto se ha hecho tan común que cuando tú hablas de aborto en la iglesia, la gente piensa otra vez que estamos hablando de política. Están equivocados. La Biblia defiende el derecho a la vida. Y el único que tiene el derecho de quitarle la vida a alguien es Dios. Dios. Y te voy a decir una cosa, esa enseñanza se titula Moloch, el Dios de muchos en el siglo XXI, así se titula. Moloch, el Dios de muchos en el siglo XXI. Lo puedes ver ahí en internet. Para las personas también que están viéndonos en internet, allí aparece en la pantalla ahora la referencia de este mensaje, y para ustedes que están aquí en las pantallas a los lados. Pero si tú visitas vimeo.com/diagonal 6200537, vas a ver esta enseñanza que yo prediqué, dije el 16 de agosto del 2009, hace 4 años atrás. Es la enseñanza con más hits o más visitas en el internet. Hasta el día de ayer, sábado 8 de junio, escucha esto, esta enseñanza tenía 3.718 visitas, hasta el día de ayer, 3.718 visitas. De eso, el 21%, es decir, 790 personas. 790 personas lo han visto completa desde principio a fin. Y de ellas 53 personas le han hecho un link o una conexión a sus o personas o ministerios, porque en algunas ocasiones son ministerios. Yo conozco un ministerio en México que nos pidió autorización para hacerlo y en realidad no hace falta pedir permiso, lo pueden hacer, pero lo hicieron con permiso nuestro, poner esa información allí en la página de internet de ellos. Sin embargo, quiero concluir con esto hoy, tanto para los que están aquí como para los que están allí en internet. Y quiero leer un texto bíblico que no va a aparecer en las pantallas entre nosotros, pero sí para los que están viendo allí en internet o en televisión, te va a aparecer el texto bíblico, y es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Punto y seguido. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es decir, si algunos de ustedes, o si tú me escuchas en internet en esta mañana y tú sientes que tú estás atrapado también en algunas de estas situaciones porque te has apartado o nunca has estado cerca de Dios, la solución para tu vida es Cristo Jesús. Dice la palabra que Cristo Jesús ha venido para acabar con las obras del diablo. Y no estamos hablando de las obras del diablo allá afuera. Estamos hablando que Cristo Jesús vino a acabar con las obras del diablo en la vida nuestra, aquí dentro. Jesús vino para salvarnos y para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y tú tienes la oportunidad del día de hoy de hacer una decisión y entregarle tu vida a Cristo. Y si lo haces, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te ofrece vida eterna y te ofrece perdón de tus pecados. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hacer exactamente eso. Si tú quieres que Cristo te perdone, que Jesús entre en tu corazón y que cambie tu vida, pídele ahí donde tú estás a Jesucristo que perdone tus pecados y que te ayude a tomar control de tu vida, y que no te pase esto. O si te pasa, Señor, sácame de esta situación. Y Él lo puede hacer en el día de hoy.